Apreciados televidentes, les habla Gerald Fimeister presentando el programa Maravillas y Misterios de la Creación, que deseamos sea una inspiración para ustedes. Si en la naturaleza existe algo muy complejo, maravilloso, fantástico y misterioso, y con propósito bien definido, es el desarrollo de una semilla a planta, sea hierba, arbusto o árbol. También lo es la transformación que ocurre en el huevo de cualquier especie animal para llegar a transformarse en un ser adulto y con características muy particulares a esa especie. En esta oportunidad nos referiremos primeramente a las transformaciones que ocurren en las plantas, desde que una semilla germina hasta que se transforma en una planta adulta. Una semilla germina cuando el embrión que existe en la semilla reanuda su crecimiento, y reanudar el crecimiento es un asunto un tanto complejo que requiere un conjunto de factores obrando en completa armonía y coordinación. Veamos. La semilla debe encontrarse en el lugar apropiado, que normalmente es la tierra. Si la semilla es pequeña, debe quedar a unos milímetros bajo la superficie. Si es grande, a mayor profundidad. Pero si queda en la superficie, corre el peligro de que insectos, aves, roedores o mamíferos la destruyen. Sin humedad no hay germinación. En los desiertos las semillas pueden pasar años sin germinar, pero una lluvia, aunque sea pequeña, las despierta y la germinación comienza. Todo ser vivo necesita respirar, pero cuando hay sequedad, se reduce tanto el oxígeno que necesita la semilla que la germinación no se realiza. En tierras anegadas por agua, el oxígeno está tan disminuido que la germinación no se realiza. Otro factor, si la temperatura es muy alta o muy baja, tampoco germina. Normalmente, bajo 0 grados centígrados o sobre 45 grados no hay germinación. La temperatura óptima para la gran mayoría de plantas es entre 20 y 30 grados centígrados. El agricultor sabe muy bien que puede sembrar trigo al comenzar la primavera cuando la temperatura es alrededor de 10 grados centígrados. En cambio, el maíz puede sembrarse cuando aparecen las primeras hojas y los melones cuando la tierra ya se calienta y las flores de muchas plantas han aparecido. Incluso la luz puede retrasar o apresurar la germinación. ¿Qué sucede en la semilla cuando tiene humedad, oxígeno y temperatura? Cuando la semilla tiene humedad, oxígeno y temperatura adecuadas, la materia viva celular existente en las células del embrión, es decir, el citoplasma y núcleo, se hidrata y sus enzimas comienzan a funcionar. Las enzimas son las sustancias que aceleran las reacciones químicas celulares, transformando el almidón en azúcar, los lípidos en sustancias solubles y las proteínas en aminoácidos. De esa forma se produce energía que permite acelerar la respiración y la alimentación del embrión, lo cual lo hace crecer. Lo primero en crecer es una raíz embrionaria llamada también radícula, que desarrolla unos pelos finísimos, microscópicos, que sirven para absorber agua del ambiente en que se encuentran. Son los pelos radicales. Después se forma la raíz central o primaria, de la cual salen las raíces secundarias o laterales. De esta forma, la planta se afirma en la tierra y está lista para absorber agua y sales minerales. Las plantas están clasificadas como plantas monocotiledóneas, como son el trigo, el maíz, y las plantas dicotiledóneas, donde se incluyen los frijoles,
y la mayoría de las plantas con flores. El cotiledón consiste en una o dos hojas presentes en el embrión de las semillas. Si tiene una, es una monocotiledonia. Si son dos, es una dicotiledonia. Es en el cotiledón donde se almacena el alimento que utilizará el embrión para comenzar su desarrollo. El agua la obtendrá del suelo, desde donde la radícula y posteriormente las raíces la obtendrán. En el embrión, además de radícula, existe la llamada plúmula, que es la yema de la cual surgirán posteriormente el tallo y las hojas, esos órganos de toda planta encargados de realizar la fotosíntesis y fabricar el alimento que necesita. Haga usted mismo un experimento sencillo. Coloque un frijol en un vaso. Puede hacerlo envolviéndolo con un algodón o papel húmedos. Mejor es el algodón. Dentro de un par de días podrá ver fácilmente que el frijol se ha hinchado porque ha absorbido agua. Entre los cotiledones aparecerá primero la radícula y luego la plúmula. Los cotiledones se separan y empieza a crecer la plúmula. En unas semanas tendrá una plantita de frijoles. Si le coloca tierra suficiente podrá crecer, producir más hojas e incluso florecer, pero le requerirá constante humedad y esperar muchos días. Es muy interesante el hecho de que las semillas puedan quedar guardadas por años y luego germinar. Es lo que se llama vida latente o quiescencia. En un ambiente seco y frío permanecen más tiempo vivas y si se les provee de agua, luz, temperatura y oxígeno, pueden llegar a germinar. Sin embargo, a medida que el tiempo pasa, va disminuyendo el número de semillas que germinarán. Experimentos y estudios diversos indican que algunas semillas pueden activarse aún después de varias décadas de almacenamiento. En el trigo, solamente el 69% germinó después de 32 años guardado. Pasados los 50 años, muy pocas semillas permanecen con posibilidades de germinar. Lo que se dice que trigo obtenido de las tumbas egipcias o de diversas semillas encontradas con túmulos funerarios indios germinaron después de cientos o miles de años, no ha sido probado. Una vez que la semilla ha germinado y la planta empieza a crecer, ocurren otros hechos fantásticos y misteriosos que llevan a la formación de los tallos, las hojas, las flores, los frutos. Cada uno de ellos con la respectiva forma, estructura, fisiología. Y tan diversas que son. Las hojas, las flores, los frutos tienen crecimiento limitado. No así los tallos que crecen durante toda la vida de la planta, digo. Esto no es al azar, está programado. Cada hoja, cada tallo, cada flor, cada fruto está diseñado ya. Está planeado con esas cualidades. Las hojas tienen un propósito, realizar la fotosíntesis. Y para que eso acontezca, tiene los cloroplastos, que son máquinas químicas microscópicas muy complejas, poseedoras de moléculas de clorofila que absorben la energía de la luz para iniciar las reacciones de la fotosíntesis. La energía absorbida permite la reacción entre el agua proveniente del suelo, captado por las raíces, y el anhídrido carbónico del aire. El producto resultante es el azúcar fructosa, que se va a transformar en glucosa y oxígeno. Pero son muchas las reacciones químicas que ocurren que finalmente liberan oxígeno y forman el azúcar llamado glucosa. La energía de la luz solar
ha sido traspasada a la glucosa, que será la proveedora de la energía que la planta necesita. La luz del sol, en forma de protones, penetra fácilmente, pues la hoja es muy delgada. El anhídrido carbónico entra por los estomas, que son aberturas formadas por dos células y ubicadas generalmente en el lado inferior de las hojas. Los estomas se abren y cierran automáticamente, según las condiciones ambientales. Se ha calculado que en 1 milímetro cuadrado de una hoja de olmo hay 400.000 cloroplastos. Y la superficie total de los cloroplastos de la hoja de un olmo adulto puede llegar a 360 kilómetros cuadrados. Esto es equivalente a un cuadrado cuya superficie es de 19 kilómetros por lado. Parece increíble. Decimos que en los genes del ADN están las instrucciones, pero ¿cómo el ADN entra a dar órdenes para que suceda? La ciencia puede explicar muy bien qué factores o cambios complejos se suceden, qué sustancias químicas actúan. Puede especular sugiriendo muchas posibilidades que son lógicas, pero nadie ha encontrado la respuesta precisa. Me resulta fácil entender el porqué de aquello, puesto que el hombre es una criatura de Dios con una gran inteligencia y razonamiento, creado a la imagen de Dios. No es Dios, solamente fue creado a imagen de Dios y le es imposible entrar en la mente de Dios. Me pregunto si con toda la información que les he transmitido ya los he aburrido. Es muy fácil que suceda, especialmente si es la primera vez que lo escuchan. Pero espero que ustedes se hayan dado cuenta de la complejidad que existe en una cosa que parece tan simple como es una hoja. Muy poco hemos dicho en esta ocasión de las flores y los frutos. Si han seguido mis programas ya pueden haber escuchado de ellos. Lo que deseo esta vez es que tengamos en cuenta que la mente del hombre, por mucha inteligencia que tenga, apenas puede entender la naturaleza que le rodea. La complejidad, las evidencias de diseño, de planificación vistas en el mundo natural, apoyan las declaraciones de la Biblia que dice que fue Dios el creador de las plantas y de todo lo existente. Podemos negarlo, ignorarlo, desconocerlo, pero mientras más conocemos del mundo natural, más evidencias nos llegan que hay un ser infinito, creador y sostenedor de todo lo que existe. Los sabios y reyes de la antigüedad lo reconocieron. Tuvieron muchas evidencias de su dominio sobre lo existente, aún de fuerzas que aún no conocemos o no queremos aceptar. Una cosa es hacer algo tan complejo como lo es una planta, otra tratar de comprender la mente del que la hizo. De lo dicho, ustedes pueden darse cuenta que la germinación ocurre cuando se cumplen ciertas condiciones, tanto de la semilla como del ambiente en que se encuentran. Me pregunto, ¿surgieron estos factores por casualidad, por el azar, o fueron muy bien planificados, ideados por un ser que conoce todo?